Doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí delante de ustedes. Amén. La semana pasada vi que se gozaron con nuestro invitado especial, nuestro hermano, nuestro pastor Maurilio Macías. Amén. ¿A cuántos se gozaron con la palabra que les dio el pastor la semana pasada? Amén. La escuchaba durante que íbamos manejando, después de que salieron de la iglesia, que estuve predicando en Puerto del Cielo. Amén, que nos gozamos también de allá de gran manera, porque sea lo que sea, tengo que escuchar qué es lo que le predicaron. Amén. Amén. Y me gocé tremendamente, y es algo, lo mencionaba el miércoles, algo que me gustó mucho, que decía, de un ejemplo del pastor, dice, yo respeto a alguien más por lo que él trae dentro. Amén. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Yo respeto a alguien más, no viendo sus defectos ni las otras cosas, sino por lo que esa persona ya trae dentro. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Y el miércoles hablamos un poco de la manifestación del Espíritu Santo, y él hablaba sobre las manifestaciones. Así es que me gocé porque estaba hablando de que el cuerpo de Cristo tiene un mismo sentir, un mismo pensar, y sin saber él, era algo que estábamos hablando o que teníamos preparado para hablar el miércoles. Amén. Yo me gocé con eso, y hablando de eso quiero meterme un poquito en Romanos capítulo 12. Si tiene sus Biblias, vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1, 2, y luego después nos vamos a brincar un poquito. Y voy a leer un poquito más en este día para poder agarrar el concepto de lo que estamos queriendo hablar. Nos vamos a brincar al versículo 9. Amén. Romanos 12, del 1 al 2, 9 al 15. Y vamos a leer un poquito más del 15 para poder estar listos. Y este mensaje lo compartí en la otra iglesia y pienso que fue de gran edificación. Pienso que puede ser también para nosotros de edificación para ver. Y quiero hablar sobre unas cositas que no hablé cuando lo prediqué. Y quiero enfocarme un poquito más en el amor. ¿Ya lo tienen? Amén. Miren nomás lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos al versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Esto está tremendo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Esta palabra procurad, le tengo aquí, es algo bien tremendo que me gustó, que dice, planear con anticipación. Planea con anticipación lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa en todos vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si es que si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos, Padre, te doy gracias en este día por tu palabra, Jehová. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo, por todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú me uses en este día, Señor. Me pongo en tus manos para predicar tu palabra, para que seamos edificados por medio de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos instruya, nos edifique, nos ilumine, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. El libro de Romanos es algo que me ha gustado a mí mucho leer. Me ha gustado estudiar. Ya cuando empieza Pablo a escribir las cartas, me gustan mucho porque primero que nada son bien cortitas y piensa uno que está leyendo mucho cuando acaba un libro de Efesios. De volada. Y luego después acaba Gálatas y piensa que está haciendo algo productivo. Amén. Y dice, ahora sí estoy leyendo la Biblia. Porque cuando uno empieza a leer Levítico o cuando empieza muy entusiasmado en Génesis, dices, ya llevo 20, pero todavía te faltan otros 20 y tantos capítulos y no acabas Génesis, dices, ya quiero entrar a Éxodo, y después cuando duras tanto y no sales de Éxodo, empiezas a leer toda la ley. Por eso me gustan el Nuevo Testamento, amén. ¿Por qué? Porque empieza a hablar Pablo, cuando escribe a los romanos, sobre la fe. Empieza a hablar Pablo sobre la justificación, empieza a enseñarnos la predestinación, la justificación, la santificación, empieza a hablar sobre la redención y cómo fuimos nosotros redimidos a través de sus cartas para que nosotros podamos entender nuestra identidad en Cristo y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando estaba leyendo el libro de los Romanos, empecé a ver cómo Pablo hablaba sobre todo lo que Jesucristo estaba haciendo o hizo por nosotros por medio de su sacrificio. Y cuando está terminando en el capítulo 11, comienza en el capítulo 12, ahora cambiando un poco el tema sobre de lo que Jesucristo hizo a nuestros deberes como hijos de Dios. De lo que Jesucristo hizo a lo que nos toca ahora a nosotros hacer. Y hablaba y explicaba cómo Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo antes de que Él haga algo primero. La Biblia lo dice de esta manera: yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. En otras palabras, Dios es un Dios de acción. Dios es el que inicia todas las cosas, el que conoce tu corazón, y cuando Él inicia algo, Él sabe la respuesta que tú vas a tener. Por eso yo puedo dar de lo que se me fue dado a mí primero. Y estoy viendo cómo llega Pablo y habla y dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Después de que tú has entendido todas estas cosas, ahora yo te ruego que por la misericordia de Dios, basado ahora en todo lo que tú conoces y todo lo que tú sabes de lo que tú eres o en quién eres en Cristo, que puedas ahora tú presentar, así como Dios ya presentó a su Hijo como sacrificio, ahora yo te pido a ti que tú presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora que ya conoces todas estas cosas, ahora te toca a ti, cuando tú ofreces tu cuerpo, en otras palabras, cuando te entregas totalmente a Dios. Después sigue el versículo 2 que dice que entra la renovación de tu mente por medio de la palabra y entonces tú podrás ser transformado. En otras palabras, si yo no me ofrezco, si no hay un sacrificio, no puede después haber una transformación. Primero tengo que ofrecerme yo a mí mismo. Primero tiene que haber un sacrificio para que después haya
una transformación. Porque yo no puedo transformar mi manera de pensar si primero no me sacrifico a mí mismo y me dedico completamente a buscar en la palabra de Dios. Y la razón por la cual me brinqué a los otros versículos es porque yo no puedo tener una buena relación con alguien más, o llorar con los que lloran, o orar por mis enemigos, si primero no me sacrifico a mí mismo. Y Pablo llega y lo explica de tal manera que llega la palabra de Dios. Y cuando me transforma, yo puedo entonces llorar con los que lloran. Yo puedo entonces pagar el mal con un bien. No pagando mal por mal, sino venciendo lo malo con lo bueno. Pero primero yo tengo que sacrificar y tener una buena relación conmigo mismo y no estar dividido para poder yo tener una buena relación con alguien más. No estar culpando a los demás por la situación en la cual yo estoy. Y esto es lo interesante porque nuestra relación con Dios es espiritual, mi amado hermano. Mi relación con Dios es espiritual. Mas sin embargo, yo también soy un ser natural que tengo que tener comunicación con alguien. No solamente yo puedo tener comunicación con Dios porque Dios me creó para poder yo tener relación con personas, con seres humanos. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios nos dice, tienes que llorar con los que lloran. Gózate con los que se gozan. Y tienes que empezar a tener una relación aquí. Hay un ejemplo que yo he visto sobre la cruz, que dice que si tu relación vertical no está bien, tampoco va a estar tu relación horizontal. Y hacen el diseño de la cruz, de los brazos y de las cosas. Y quiero introducir este fundamento de no estar solo, esta verdad más bien, esta verdad fundamental, cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, sino que le iba a dar o hacer una ayuda idónea para él. Porque creciendo, platicaba y le daba el ejemplo cuando predicaba en la otra iglesia, antes se acostumbraba mucho, cantabas como por 45 minutos, y luego después había las peticiones, y luego había los testimonios, los agradecimientos, disculpe, luego levantabas la ofrenda, luego se predicaba, luego había el llamado al altar, y después se recogía otra ofrenda si había algún invitado especial o algo. Y después de 3 horas ya salías del servicio por todo lo que había sucedido delante de ahí. Y yo me acuerdo creciendo que decían, pasaban los hermanos o las hermanas y empezaban a dar su agradecimiento y empezaban a dar su testimonio y empezaban a decir cosas como que Dios es mi esposo. Dios es todo lo que yo necesito. Y los hermanos empezaban a decir y a hablar sobre cómo no necesitaban a nadie más. Y los mismos hermanos que decían que no iban a necesitar a alguien más, sino que Dios era su todo, eran los mismos hermanos que perseguían a las hermanas que decía que su esposo era Dios. Si Dios es tu todo, ¿por qué andas buscando otra pareja? Y como soy bien preguntón,
Dije, esto no está bien. Porque lo veía creciendo en la iglesia. Y me acuerdo que decían, como un juego, decía, te tienes que casar antes de que llegue el rapto. Porque tenías necesidades que estabas creciendo, pero no querías caer en pecado. Porque si caías en pecado te ibas a ir al infierno y no te querías ir al infierno. Así es que te casabas con alguien que tal vez no amabas o no conocías, simplemente para satisfacer la carne, pero no había un sacrificio en ti. Y después te estabas divorciando o no te querías divorciar y vivías una vida amargada por el resto de tu vida por vergüenza de qué es lo que iban a decir los demás. Y luego pasaba la otra generación y los hijos que tenías ahora se estaban yendo de la iglesia porque veían tu relación y veían la iglesia y no se daban o no había un acuerdo entre las dos, entre lo que predicaba y lo que se vivía. Y todo comenzó con el hermanito decir que no necesitaba a alguien más. Y la hermana decir que ella necesitaba solamente a Dios y que Dios era su esposo. Y luego cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios, y llego y veo en Génesis capítulo 2, que llega Dios en el capítulo 1 y empieza a crear todas las cosas. Y bendijo todas las cosas. Lo único que Dios no le gustó, o vamos a decir que no bendijo, fue cuando llegó y vio al hombre. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿cómo va a estar el hombre solo si Dios estaba ahí? ¿Cómo puede Dios decir que no es bueno que Adán, el hombre, esté solo si Dios estaba ahí con él en la perfección, en la inocencia, en donde no había pecado, no había lascivia? Pero Dios, conociendo todas las cosas, sabiendo lo que Él había hecho y Él había creado, se metió dentro de la mentalidad del varón, del hombre, de Adán, y vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hay algo que Dios está hablando y que el ser humano está hablando. Porque dice el ser humano, no necesito a nadie, solamente necesito a Dios. Y cuando digo esto es porque la iglesia eso ha predicado. Tú no necesitas nada ni a nadie, tú lo único que necesitas es a Dios. Pero entonces yo llego y veo que Dios está diciendo algo diferente. Porque hay ciertas cosas que Dios no va a hacer. Hay ciertas cosas que Dios hizo para que usted y yo cumpliéramos como seres humanos. Acuérdese lo que llega Jesucristo y dice iba a decir el apóstol Pedro, pero esta no era el apóstol, era Pedro, Juan, ¿verdad? Que llegó y los llevó y estaban orando. Y se fue Jesucristo en el Getsemaní a orar y cuando rezó estaban dormidos. Y después iba a orar y rezó y les dijo, hey, oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y empecé a meditar en eso y empecé a ver cómo la oración, tu vida de oración, que es espiritual, tu comunicación con Dios que te fortalece, te guarda de caer en pecado, mas sin embargo, no te satisface. Porque yo conozco a mucha gente que está peleando en contra de ellos mismos en su manera de pensar,
porque quieren ofrecerse como un sacrificio vivo, mas sin embargo necesitan una relación con alguien más. No pueden estar todo el día orando y no tener comunicación con alguien más. Y quiero que se imagine esto usted. Imagínese usted todo el día orar, solo, pero no tener con nadie de qué platicar o que usted pueda ver. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y la Biblia nos enseña cómo nos necesitamos los unos a los otros. Porque dice la Biblia, aunque es un solo cuerpo, hay diferentes miembros. Y cada uno tiene su propósito. Y cada uno tiene su función. Y Dios nos hizo seres naturales aquí también, igual que espirituales. Por eso cuando nace, mi hombre espiritual es el que se comunica con Dios. Pero hay cosas, hay necesidades que tiene mi cuerpo natural de poder ver a quién yo estoy platicando o con quién yo estoy platicando. O a quién le gusta estar solo. Miren nomás lo que dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y pensando en esto, usted póngase a meditar y a pensar, ¿quiénes son a los que el diablo ataca más y se convierten en presa más fácil, sino a las personas que se han aislado y que se han separado y que solamente dicen que necesitan a Dios o que tienen una relación con Dios y están solos? Son los que están más deprimidos, son los que están más aislados, los que se convierten en presa del enemigo. ¿Usted quiere realmente conocer a Dios? Necesita tener la relación espiritual tanto como la relación natural. Porque hay gente que empieza a pensar y decir, no es bueno que el hombre esté solo. Y empiezas tú a entender que cuando está hablando de la soledad, está hablando de la soledad, de solo. Solo. Imagínese a alguien estar solo en el mundo. Platicar con un león. No es bueno, no le entiendo. Pero el problema empieza a suceder, mi amado hermano, cuando lo que está pasando dentro de mí me empieza a desviar de mi relación espiritual, de con Dios. Miren nomás. La oración te guarda, pero no te satisface. Tu vida de oración te sostiene con el amor agape de Dios. Pero el amor eros, muchas de las veces te quiere jalar fuera de control. Tu lucha en este día es quedarte fiel a Dios, no importando tu circunstancia o tu situación. De lo que hablaba ahorita dando el ejemplo de los jóvenes que se querían casar antes. Porque empezaban a dejar que el amor, eros, vamos a ponerlo de esa manera, erótico, empezara a tomar control y los empezaba a jalar fuera. Haciendo cosas que no les convenían. No pudiendo controlar sus emociones. Y Dios llega y dice, no es bueno, porque analizó la mentalidad del hombre. Y les dije, llega Dios
analiza la mente del hombre, llega, lo duerme como doctor, le saca, como cirujano le saca, lo opera, forma a la mujer, y como padre les daba el ejemplo, llega y se la presenta al varón. Luego cuando se la presenta se hace para atrás como sacerdote y los casa, y ahora ya es una unión perfecta, y dijo, le haré una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que él no esté solo. Y la mujer, dice la palabra de Dios, que conoció al hombre en la presencia de Dios. El problema muchas de las veces es que queremos conocer a la pareja que queremos nosotros fuera de la presencia de Dios. Y cuando llegamos y la queremos conocer fuera de la presencia de Dios, después la queremos traer a la iglesia para que Dios la cambie. Y estamos batallando toda la vida tratando de cambiar a alguien antes de haber preguntado a Dios qué es lo que Él quería. Porque dejamos que tal vez tus emociones controlaran tu decisión. Porque querías satisfacer, porque tu vida de oración te guarda, pero no te satisface. Dice el apóstol Pablo, para mí es mejor que no se casen. Pero como sé que no se pueden controlar, mejor cásense para que no caigan en pecado. Porque muchas de las veces empezamos a hacer cosas dejando que las emociones nos controlen y nos alejen, porque no sabemos nosotros realmente dónde necesitamos estar. Y estamos buscando satisfacer tu espíritu o tu vida con Dios o tu relación con Dios, pero no sabemos tener un diálogo o una relación con las personas que nos rodean. Si alguien te hace mal, no sabemos controlar y pagamos el mal por mal. Si alguien te engañó, ¿sabe? Una lección que aprendí bien tremendo. Cuando la Biblia dice, y da el ejemplo de Jesucristo, y está hablando de Jesucristo y la iglesia, pero da el ejemplo del matrimonio, y empieza a hablar y a decir que la ley tiene que morir, el esposo primero tiene que morir para que Jesucristo pueda llegar y tomar posesión de la novia, nosotros. Empieza a hablar, dice Jesucristo, llega y dice que cualquiera que se acueste o tenga relaciones con una mujer que está casada, se vuelve un adúltero juntamente con ella y ella es una adúltera. Y muchas de las veces nosotros llegamos y se divorcian las personas, pero como no saben controlar su naturaleza carnal o su cuerpo, se vuelven a casar y esto lo aprendí cuando estaba leyendo y ¡guay, qué tremendo! Porque no saben esperar y se vuelven a casar. Porque se casaron con alguien que tal vez no eran felices, en vez de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Es mejor que me separe, pero no me voy a volver a casar con alguien más hasta que tú lo cambies. Y es un juego de quién cae primero. ¿Quién aguanta más? ¿Quién cae primero? Él la regó. ¡Pum! I'm free, God. Thank you. Ya la regó. Ya la regó, delante, ya la regó, ahora yo ya estoy libre, porque dice que hasta que alguien la riegue, dice la única manera que te puedo permitir que te divorcies es si alguien la riega o cae en adulterio, entonces te puedes divorciar, entonces quedas libre. Entonces pues dije que es un juego, a ver quién aguanta más, a ver quién dura más, sin dejar que tus emociones, porque yo no fui creado a estar solo. Yo no fui creado a estar solo y Dios sabía estas cosas. Y una de las cosas bien tremendas que llega y dice la gente, dice, sigue tu corazón, pero si mi corazón
engañoso sobre todas las cosas, ¿cómo yo puedo seguir a algo que no puedo confiar en? Que es donde entra mi relación con Dios para que Él sea el que me guíe, para poder yo tener una relación con alguien más. Si Dios dice que tengo que perdonar, aun cuando ellos me han ofendido, o que tengo que pedir perdón, aun cuando ellos me ofendieron, es para yo poder empezar a comprender de la manera que tengo que operar con los demás para que no afecte mi relación con Dios. Necesito cambiar mi manera de pensar. Pero antes de poder cambiar mi manera de pensar, tengo que ofrecerme a mí mismo como un sacrificio. Y el dilema ahora está en mi mente. Quiero hacer lo que Dios quiere, mas sin embargo tengo dificultad ofreciéndome completamente a Dios porque tengo que sacrificar algo que me gusta. Y siempre lo he dicho de esta manera, cuando la gente decía, Dios me salvó de la miseria, del pecado, una vida de miseria, yo decía, pues no sé qué tipo de vida estaban viviendo ellos, porque yo no, me gustaba. Y si me descuido, tengo la tendencia a querer volver. ¿O soy el único? Tengo la tendencia, porque el hombre viejo y la lucha interna que está dentro de mí, el hombre viejo, dice la palabra, que está viciado en deseos engañosos, está impuesto a dejar que la carne gobierne y no sujetarla, ofrecerla como un sacrificio delante de Dios. ¿Y cómo yo puedo confiar en mi corazón si mi corazón solamente es algo limitado y que tal vez no está puro? Por eso yo tengo que ir y verme en el espejo de la palabra de Dios y decir, ¿qué es lo que yo realmente tengo que hacer? Y Dios no le importa, mi amado hermano, que usted tenga todo lo que Dios le dio. Y mire, voy a meterme un poquito en esto. Dios trajo a Eva, a Adán, y le dio la bendición. El problema que tenía Adán, cuando llegó la bendición y le dio el fruto prohibido. Sabiendo Adán que Dios le había dicho que no. Es donde le dije del amor agape y el amor héroe. ¿Qué haces cuando Eva, la bendición que Dios te dio, te está dando algo que causa que desobedezcas a Dios? Dios te dio una bendición, miren, tan buena, tan agradable a ti, tan hermosa, que te hizo o te causó que desobedecieras a Dios. Porque Dios sabe cómo bendecir. Imagínense que estaba pensando Adán en ese momento. Estaba viendo a Eva, estaba viendo a la fruta, estaba viendo ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame pues. Y luego miren nomás, llega Dios y le dio la bendición. Y cuando llega Dios y le dice a Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido porque estaba desnudo. Llega y le dice, estaba escondido, ¿por qué? Porque la bendición que tú me diste me causó que yo te desobedeciera. Y ahora imagínese Dios volteando y dice, ahora yo tengo la culpa. Porque te bendije. Y porque te bendije, ahora te alejaste de Dios. Te alejaste de mí. ¿Cuánta gente no conoce que Dios los bendice y se alejan de Dios? Volviendo otra vez a Romanos, ahorita estamos en el 12, pero en el capítulo 1, que dice que cambiaron al Creador por la creación. Cambiaron al que bendice por la bendición.
al que prospera por la prosperidad, a la esposa, digo a Dios por la esposa, a Dios por el esposo, por una bendición que Dios te dio, ahora te causó que tú tomaras la decisión de alejarte de Dios, porque Dios te sabe bendecir de tal manera que no hay nadie que pueda bendecir como Dios. ¿Cómo se llama esa canción que dice que la perdición de los hombres son las benditas mujeres? Ay, no se hagan como que no la conocen. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted deja a un hombre solo por bastante tiempo. Y tal vez estará dispuesto a cambiar a Dios por la mujer, así como lo hizo Adán. Porque está viendo algo natural en este momento. Está viendo algo que puede satisfacerlo en lo natural. Y Dios dijo, antes de que estos caigan en pecado, porque yo ya sé lo que va a venir, déjame le hago una ayuda idónea, la ayuda perfecta, para que le ayude en lo que yo le di para que el hombre hiciera, que trabajara, labrase, que cuidare el jardín. Pero muchas de las veces la mujer no puede ayudar si el hombre no está trabajando. ¿Trabajando en qué? En lo que Dios lo mandó a hacer. Tenemos que empezar a ver que no se trata de la bendición, no se trata de lo que Dios te dio solamente, sino se trata del dador. Yo no puedo cambiar la bendición por el que me la dio. Yo no puedo cambiar al Creador por la creación. Tengo realmente, mi amado hermano, que tener mi enfoque, porque no importa que yo tenga las cosas y todo el dinero del mundo, eso no importa, eso es bueno. El problema es cuando el dinero o todas las cosas del mundo me tienen a mí. Entonces dice la palabra de Dios que Dios es celoso. Porque imagínese usted dándole todo, imagínese Dios dándole todo a Adán y bendiciéndolo con Eva. Y ahora Adán escogió a Eva en vez de a Dios. Imagínese usted dándole todo a alguien y que escoja eso y lo abandone a usted. ¿Le caería gordo? A mí sí. A Dios no le importa darte todo el mundo. Todo lo que tú quieras, Dios te lo puede dar y te lo quiere dar. El problema es cuando la bendición se convierte ahora en tu Dios y cambias al que te la dio por las cosas. Por eso la gente no puede muchas de las veces tener dinero. Y son trabajadores y son bien inteligentes, pero su corazón está corrupto o contaminado. Y Dios sabe que si les da, cambiarán y harán del Dios, harán del dinero su Dios. Y la Biblia dice que yo no puedo servir a dos amos. El problema no es la bendición, el problema es que yo no estoy listo para recibir la bendición y no serle infiel a Dios. Y lo primero que dice Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que reemplace a Dios, el primer lugar, se convierte en tu Dios. Sea tu esposo, en este lugar, en este caso Eva, sea el dinero, como Judas, sea tu trabajo,
Imagínese María estar ahí ocupándose de todo y le dice a Jesús, hey, llega y le dice, ¿por qué no te enojas con ella? Porque no me ayuda a trabajar, a servirte. Muchas de las veces cambiamos el ministerio y queremos hacer todo lo que el ministerio dice en vez de a Dios. Dios te quiere bendecir con todo. Es más, dice, todo lo que pidas en mi nombre, te lo daré. ¿Por qué no tienes? Dice Santiago. Dice Dios en Santiago, dice, porque no sabes pedir. Porque cada vez que pides, pides mal. Para gastártelos en tus propios deleites, en tus propios deseos. En otras palabras, eres egoísta y Dios sabiendo tu corazón, sabe que si te lo da vas a caer en Romanos 1, que has cambiado el Creador por la creación y Dios no puede dejar que eso suceda. Y te cuida y te guarda, ¿para qué? Para que no caigas en tentación. Y después dices, ¿por qué no me está pasando eso? Revisa tu corazón. ¿Cuánto les llegó este stimulus check? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que haces con ese dinero? ¿Apartas los diezmos? ¿Se los das a Dios? ¿O qué haces con la bendición que te acaba de llegar? Dice, no tienes, o tu alacena no está llena porque la casa de Dios la has abandonado. ¡Qué tremendo! Cambias tu manera de pensar. Porque para ofrecerle a Dios es muy fácil darle $1 cuando solamente ganas 10. Pero si estableces ese principio, cuando ganes 1,000,000 es mucho más fácil darle 100,000. Pero si tu mente no ha sido renovada, si no ha sido transformado, ¿cómo pues podrás darle a Dios lo que Dios se merece? En todo aspecto de tu vida. O buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad o nos falta algo. Y yo necesito poder tener una relación con alguien más aquí en la tierra, sin Dios tener que preocuparse de decir, este me va a cambiar por estas cosas o por esta persona. Muchas de las veces las personas que se encuentran solas tienden a querer hacer más porque no es normal que el hombre esté solo y tienden a hacer más para llamar la atención y están dispuestas o dispuestos a dar más de ellos mismos para no estar solo. Y el diablo sabe esas cosas. No todo el tiempo. No todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo sí. Usted ve a alguien que está llamando mucho la atención es porque necesita algo. Necesita algo. Está yendo en contra de su naturaleza, estar solo. Necesita llamar, y el enemigo sabe y conoce estas cosas, cómo opera. Por eso dice que son 3 cosas: los deseos de los ojos, de la carne y la vanidad o la vanagloria de la vida. Así es como te ataca el diablo. Y así atacó a Jesucristo, le dijo, te voy a dar esto. Pero Dios no cambió, o Jesucristo no cambió las cosas o la creación por el Creador. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, en este día, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Jehová. Te doy gracias, Señor, por estar con nosotros. Pido, Señor, que cada uno de nosotros, papito lindo, Señor, tengamos nuestras prioridades alineadas.
sabiendo, Señor, que tú eres el dador y el creador de todas las cosas, papito lindo, Señor. Y que sin ti nosotros no tuviéramos nada. Pido, Padre Celestial, que mantengas, Señor, nuestro corazón limpio para no cambiarte a ti, papito lindo, Señor, por las cosas que tú nos das. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra limpies nuestro corazón día tras día, Jehová, para nosotros poder ser más como tú, Jesús. Para que nosotros podamos, Señor, vivir una vida guiada por ti, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.